Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos una crisis humanitaria en Gaza, esto ya se sabe hace más de 8 meses, pero las últimas muertes por inanición están enfocando el tema hacia una solución profunda, una solución política de la creación de los dos estados en el territorio de Gaza. En este video vamos a hablar sobre las presiones, quiénes son esos actores que están presionando al Estado de Israel y por qué ahora tenemos una lucha para ver cuáles son los actores que van a protagonizar una solución a esta crisis humanitaria. Israel se mantiene bajo presión externa y interna. A nivel interno hay varios grupos que están pidiendo que pare la guerra en Gaza. Señores israelitas, denunciando que en Gaza hay un genocidio. Eso no ha tenido precedentes en la historia, en todos los años en los que hemos dado cobertura al conflicto entre los palestinos y los israelitas. Mientras tanto, la comunidad internacional está una para que el gobierno de Benjamín Netanyahu pare, se prosiga con el alto al fuego y que se permita que entre toda la ayuda humanitaria necesaria, toda. Sin embargo, Israel ha hecho un compás de espera de una semana para permitir la ayuda, pero no gana el debate público sobre el tema. Benjamín Netanyahu ha cometido el error de negar que exista hambre en Gaza. Ha dicho que esto es un invento promovido por los miembros de Hamas. Pero ¿quiénes son los que están denunciando que hay hambruna en Gaza, que hay muertes por inanición? Señores, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, los patriarcas cristianos que fueron recientemente a la Franja de Gaza para ver las condiciones en que quedó la iglesia después del bombardeo de Israel, los pueblos árabes, además organizaciones de Israel, Médicos Sin Frontera y varios académicos que son expertos en genocidio, son los que le están diciendo a Israel que sus acciones están provocando una crisis de hambre, un hambre generalizada y que esto es un delito de lesa humanidad. Utilizar el hambre como arma de guerra. Sin embargo, digamos que el último hecho, ese bombardeo que ocurrió en una iglesia, en la única iglesia cristiana que hay en Gaza, ha provocado una serie de reacciones que han facilitado que en este momento tengamos un cese al fuego. Porque el Vaticano tuvo que comunicarse con Benjamín Netanyahu y el Vaticano ha hecho unos comunicados muy sentidos con relación al tema. Los patriarcas cristianos fueron los representantes de la Iglesia Ortodoxa griega y del patriarcado latino y vieron con sus ojos. Y ellos estaban criticando a la comunidad internacional y decían, el silencio ante el sufrimiento es una traición a la conciencia. Y establecían que vieron con sus propios ojos a los palestinos con hambre, que vieron cadáveres por inanición, que vieron palestinos viviendo a la intemperie en casas de cartón. Y esto ha movilizado a la opinión pública. ¿Por qué? Porque son más de 2.400 millones de votos cristianos que hay en el mundo. Y aunque muchos cristianos apoyen, porque es lo que dice la Biblia, el apoyo al pueblo de Israel, pero muchos se están distanciando del gobierno de Israel. Y esto es algo positivo, es bueno que pase, que termine básicamente la guerra y que este grupo jamás pueda regresar a los secuestrados que todavía tienen en su control. Francia ha anunciado que va a reconocer a Palestina como un Estado y promovió una discusión en las Naciones Unidas en la que no participó Israel para hablar de eso como la solución total
para ese proceso en ese territorio. Estados Unidos e Israel están bloqueando todas estas acciones en las Naciones Unidas, pero es importante que este diálogo se mantenga. La ONU también ha compartido cifras de los muertos. Estamos hablando de muertos civiles, no de miembros de Hamas. Esto hay que diferenciarlo, tenerlo claro, porque el derecho internacional establece protocolos en los que hay que darle protección a los civiles cuando en su país se entra en una zona de conflicto. Aquí hablamos de civiles y todo el mundo reconoce que lo que hizo Hamas en el territorio de Israel es irreprochable, pero la respuesta ha sido devastadora y no hay cuidado con los civiles que están en la franja de Gaza. 17.921 niños asesinados. O sea, ¿por qué? No hay otro conflicto en la historia reciente que tenga ese número tan alto de niños asesinados en medio de un conflicto. Entonces a eso hay que darle una solución y la solución es la aplicación del derecho internacional que prácticamente no tiene ninguna influencia ni tiene ninguna capacidad en este conflicto debido a Estados Unidos e Israel por las medidas que ellos toman. Israel se opone a la posibilidad de la creación de los dos estados en ese territorio porque tiene sus objetivos de, en ese territorio, volver a ocupar lo que era el Israel antiguo, y eso significa ocupar las tierras de Cisjordania. Ya la ONU está anunciando que hay nuevos colonos y que esto va a profundizar más el conflicto en la zona. Ahora bien, después de este anuncio que ha hecho Francia, ¿qué va a pasar con Europa? Porque Europa se está quedando rezagada. Europa siempre ha defendido valores democráticos. ¿Qué ha pasado con la defensa de esos valores en el Medio Oriente con Israel y Gaza, los palestinos? ¿Qué ha pasado? Porque Europa ha hecho muchas sanciones a regiones, a determinados países cuando son abusadores, son violadores de los derechos humanos. ¿Por qué no toman medidas con Israel? Algunos creen que el hecho de que siendo Francia un país fundador de la Unión Europea, eso va a provocar que todo el colectivo tome alguna iniciativa importante con relación a Israel. Estamos viendo cómo Inglaterra está conversando ese tema entre los dos partidos mayoritarios, hablando de dar un paso para que Israel entienda que hay una posición de respeto a los derechos humanos, a pesar de que Alemania históricamente pues se cuida mucho de hacer pronunciamientos en contra del pueblo de Israel por su pasado histórico con Hitler. Pero mientras el derecho internacional está debilitado, esta es la mayor oportunidad de que la Unión Europea pues le dé importancia al derecho internacional, le dé importancia a los valores democráticos y haga que Israel cambie de rumbo con relación a la estrategia que está llevando en esos territorios. Pero la inanición, la hambruna, la violación a los derechos humanos, el exceso, no se puede negar a pesar de lo que diga Israel y muchos intereses que están alrededor de ellos para defender la posición del Estado de Israel. Así van las cosas, amigos. Si te gusta este tipo de información, por favor apóyame suscribiéndote a este canal. Gracias.